¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos en aflicciones? Muchos de nosotros oramos a Dios de una manera vaga, de una manera mediocre, y al no recibir una respuesta inmediata de parte de Dios, pasamos al siguiente paso en nuestra estrategia, en nuestro plan, continuamos en nuestros planes, pero vemos nosotros, en la porción que vamos a estudiar, que Jesús, antes de ser entregado a la muerte, una gran aflicción vino sobre él, una aflicción vino sobre su alma, de manera que él sentía que moría. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Oró al Padre. Y vemos a Jesús en su completa humanidad, pero no quiere decir esto que Jesús no sea Dios. Hace poco escuchaba en un video que decían que Jesús aquí en la tierra dejó de ser Dios, si no, no hubiese sido posible que cumpliese su obra. Pues realmente eso es una herejía, totalmente antibíblico. Jesús fue plenamente hombre y plenamente Dios, es plenamente hombre y es plenamente Dios. Vemos aquí en este caso la humanidad de Jesús orando al Padre en su aflicción, en medio de la angustia. Así que usted y yo debemos orar a nuestro Dios en medio de nuestra angustia para no ceder ante la tentación, con la seguridad que somos y seremos escuchados por el Padre, por cuanto Jesús es Dios y mora en sus hijos. Y es esto lo que vamos a tratar de hablar, esto es lo que vamos a tratar de argumentar en los próximos minutos a partir de Jesús en el Getsemaní. Y quisiera que leyéramos la porción, dice Marcos 14, del 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. El capítulo 14, 32 dice, versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. El texto no nos describe con mayor exactitud dónde está este lugar. Muy probablemente un lugar donde Jesús se apartó, y vemos claramente con sus discípulos, alejándose de todo lo que estaba pasando o venía o estaba sucediendo a su alrededor. Él buscaba tal vez ese momento de distanciarse de todo para poder dedicarse a la oración. Y es que Jesús acaba en los versículos anteriores, Jesús acaba de identificar a Judas como traidor. Luego de identificar a Judas como traidor, Él instituye la cena, Él predice la negación de Pedro, Él habla cómo serían escandalizados ellos, a lo que Pedro contesta: no, por más, yo no me voy a escandalizar. Así que Jesús le dice: bueno, me vas a negar. Y sabemos que Él predice la negación de Pedro. Su pueblo lo había dejado, y en las próximas horas Jesús iba a ser llevado a la cruz. Entonces Jesús se encontraba en unas horas o en unos momentos difíciles, en un momento de gran aflicción, como acabamos de leer en la porción, vamos a ir explicando poco a poco. Así que Él se aparta para orar. Cuando Él toma la decisión, Él se aleja, deja 8 de sus discípulos, pero toma a 3 consigo, que es lo que vemos en Marcos 13:34. Él toma a Pedro, toma a Jacobo y toma a Juan. Dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ya en momentos
anteriores o en pasajes anteriores que en Marcos, Él ya ha apartado tanto a Pedro, a Jacobo, a Juan para instruirles. En porciones también encontramos que a estos tres se les une Andrés. Así que estos 4 discípulos probablemente eran a los que más Jesús apartaba de los 12 para enseñarles, para instruirle. Así que ya anteriormente ha apartado tanto a Pedro, a Jacobo y a Juan. Tomemos en cuenta que a Pedro le acaba de decir y le acaba de predecir la negación que él va a tener acerca de Jesús. Y vemos aquí, quiero que notemos algo. El texto nos está diciendo que él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Realmente esto es una gran declaración acerca de la humanidad de Jesús, y Marcos ha intentado o está intentando y tratando de demostrar a un siervo sufriente en toda su carta, con el propósito de hablar a romanos, a gente romana, acerca del testimonio ocular, muy probablemente de Pedro, y está dirigiéndose a ellos, hablando y queriendo demostrar de que Jesús es Dios, pero Él muestra su humanidad. Así que nosotros vemos aquí que está hablando de que Él comienza a entristecerse y angustiarse, y deberíamos de preguntarnos, ¿cómo Jesús, si es Dios y plenamente Dios, puede sentir tristeza y peor aún angustiarse? ¿Acaso no es Dios? ¿De qué se va a angustiar si Él sabe todo y Él conoce todas las cosas? ¿Por qué debía de angustiarse de lo que había de venir si Él sabía perfectamente lo que había de venir? Pero lo que está dejando claro que en su humanidad Jesús tuvo una gran aflicción. Jesús sabía lo que venía, pero no quiere decir que Él no podía angustiarse. Y muchos podrían decir, bueno, esto es una demostración de que Jesús era realmente un hombre común y corriente. Y que era como cualquiera de nosotros. Ciertamente y plenamente Él era hombre, pero también era plenamente Dios. Y vemos a Jesús en este momento, sus emociones y sentimientos que son propios de su humanidad, a flor de piel. Acababa de predecir que Pedro lo iba a negar, que Judas era el traidor. Él se aleja y comienza a orar precisamente porque él se sentía triste. Y la siguiente frase nos confirma su humanidad cuando dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y es que la tristeza era tal que él sentía que moría. No sé cuántos de ustedes han estado tristes a este punto. Una tristeza tal de que se siente morir. Es una tristeza tal que ya se está al borde de la muerte por las sensaciones, los sentimientos. Muchas veces hay personas que están en una tristeza tal que entran en depresión, se alejan, se aíslan de todo, porque es demasiado fuerte la tristeza. Pero nosotros estamos viendo aquí en este caso a Jesús que su tristeza es tan profunda que él sentía que se moría. Por un lado, Jesús es hombre y este versículo nos deja entender que tiene un alma humana, es decir, una parte inmaterial humana, así como usted y yo tenemos parte inmaterial humana. Pero por otro lado nos está hablando y nos dice, y deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es la razón de la cual Jesús está triste? ¿Por qué Jesús está triste? Y entre algunas de las razones nosotros podemos una vez más mencionar la traición de Judas. Yo creo que la traición a nadie le asienta bien. Ser traicionados creo que a ninguno de nosotros es algo que disfrutamos y buscamos y nos gozamos en ser traicionados. Probablemente la negación de Pedro. Estamos hablando de aquellas personas que son de más confianza. Estamos hablando de su círculo íntimo. Aquellos que él había escogido para enseñarles, para instruirlos, y sin duda esas son razones válidas por las que Jesús debía de estar muy triste. Pero también debemos de considerar que Jesús cada vez se estaba quedando solo en su caminar a la cruz. Al principio tal vez gozó de gran popularidad porque la gente buscaba los milagros, la gente buscaba porque Él les podía dar algo, les ofrecía algo. No lo buscaban por quién Él era, sino por lo que ellos podían obtener de Jesús. Así que estaba rodeado, pero a medida que su ministerio se fue desarrollando, a medida que Él fue hablando, predicando, enseñando, comenzó a quedar solo. A pocas horas estaba que todos sus discípulos iban a correr. Pedro iba a seguirlo de lejos, pero Pedro lo iba a negar.
Pero creo que la peor parte de lo que había de venir, lo vemos no lo vamos a leer, en el capítulo 15 de Marcos, versículo 34, donde dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y exclama en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tenemos a un Jesús totalmente solo en esta porción ya en Marcos, en la cruz, exclamando y estando solo en su caminar en la cruz. Sabemos que el Espíritu de Dios lo sostuvo por cuanto se le entregó el Espíritu. Pero notemos que su tristeza era precisamente por lo que estaba pasando y por lo que había de venir. Él estaba angustiado ante la muerte. Ante tal angustia que brevemente hemos explicado qué fue lo que hizo Jesús, qué es lo que usted y yo hacemos ante la angustia. Él oró al Padre. Jesús no oró a las piedras, no oró a nada más que al Padre. Y Jesús se llevó consigo a tres: a Pedro, a Jacobo y a Juan. Así que ellos conocían y entendían cuál era la angustia de Jesús. Como venimos hablando, Jesús venía ya de instituir la cena, predecir la negación de Pedro. Él les dice a sus discípulos: estoy triste, esperen aquí, velen, mientras yo voy y oro. ¿Qué era lo menos que ellos podían hacer? Quedarse despiertos, velar. No sé, pero muchas veces, a mí me pasó una vez cuando mi hijo estuvo hospitalizado porque lo operaron, eso fue hace como 2 años. Nos tocó estar despierto, mi esposa y a mí, toda la noche. Unas horas ella y unas horas yo. Y había que estar despierto. ¿Qué hubiese pasado si me duermo? Tenía que tener un control estricto de los medicamentos de mi hijo. Yo tenía que ser pendiente, así me dijo el doctor: esté pendiente usted, y después su esposa, vean, pónganse de acuerdo. O que era lo menos que yo podía hacer. Solo tenía que estar despierto. No tenía más que hacer que tener los ojos abiertos durante toda la noche. Gracias a Dios no me dormí. Dios me mantuvo despierto. Ante tal situación que se encontraban, los discípulos habían escuchado: estoy tan triste, voy a orar, solo quédense aquí. Velen. No se duerman. Ya regreso, solo voy a orar. Así que les dice: quedaos aquí y velad. Y lo que ellos debían de hacer era permanecer despiertos. Estar con sus ojos abiertos, esperando, velando. Y Jesús se aparta. La pregunta es: ¿qué iba a encontrar en sus discípulos a su regreso? Después de hacer su oración, ¿qué era lo que iba a suceder? ¿Qué iba a ver en sus discípulos? Pero antes de eso, veamos cuál fue la oración de Jesús. ¿Qué fue lo que Él fue a pedir al Padre? ¿Cuál fue su oración al Padre? Y Marcos 14, 35 al 36 nos dice: Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y es que la oración de Jesús al Padre es muy sorprendente. Podemos ver aún más y profundizar más en su plena y completa humanidad. En su voluntad humana, Él desea que lo que está por venir, que aquello que está y viene hacia Él, pase de Él. Que pase de mí la hora, dice. Él sabe que para el Padre esto es perfectamente posible. Porque Él dice: Padre, para ti todo es posible. Él pide al Padre que pase de mí. Y por favor, nosotros no podemos ver de menos su oración. Porque es importante entender que fue un hombre. Plenamente hombre. Vemos su humanidad acá. Clamando, velando, orando al Padre, dirigiéndose a Él en medio de la angustia. ¿Qué más podía hacer? Vemos que dice que pase de Él aquella hora. Jesús en ningún momento está pidiendo para que no se cumpla el tiempo en el que el Padre sea glorificado. Él no está pidiendo eso. Su oración no está diciendo: Señor, Padre, que tú no seas glorificado. Su propósito no es que se cumplan sus deseos. Y sabemos que probablemente se refería a todo lo que estaba por venir, su sufrimiento, probablemente hasta la cruz. Inmediatamente ante esa solicitud notemos la sumisión de Jesús, la obediencia de Jesús ante los deseos del Padre.
Yo quiero que pase de mí esta hora, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú le dices. Que se cumplan tus deseos por encima de mis deseos. Y él entiende que lo que el Padre desea es perfecto, es agradable, es superior a sus deseos como hombre. Así nosotros muchas veces, en nuestras múltiples necesidades, oramos a Dios y debemos de derramar nuestro corazón. Jesús está siendo sincero delante del Padre, que pase de mí esta hora. Para ti todo es posible, Padre. Pero que no se haga tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi deseo, que no se cumpla lo que yo quiero, sino lo que tú le dices. Él está siendo sincero totalmente al Padre. Y es que nosotros debemos de derramar nuestro corazón en oración delante de Dios. Pero debemos de entender que Él va a responder conforme a su voluntad. Que Él va a responder conforme a sus deseos. Y Él va a hacer y va a dar respuesta conforme a su voluntad. Así que luego de que Jesús ora por primera vez y haber encomendado a sus discípulos que velen mientras Él oraba al Padre en medio de su gran aflicción hasta la muerte, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Habrían velado los discípulos? ¿Habrán permanecido firmes? Tenían que estar despiertos. Tenían que permanecer con sus ojos abiertos. Probablemente tenían que estar parados caminando a buscar alguna forma, pero debían de estar despiertos. Velad, quedaos aquí y velad. Tanto Pedro como Jacobo, como Juan, debían de mantenerse despiertos. Pero el versículo 14, vamos a ver ahora, Marcos 14, del 37 al 41, nos dice qué pasó con los discípulos. Jesús se encontraba en una gran aflicción. ¿Se imagina usted que le dice a alguien, ya sea alguien que usted ama, ya sea su esposo, su esposa, o alguien de la familia, en el cual usted confía, ora por mí, ora ahorita por mí? Quiero que nos sentemos y ores por mí. Ok, voy a orar por ti. Y cuando comienza a orar se queda dormido. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué se le viene a la mente? Realmente, yo trato de decirles esto porque Jesús ya les había dicho, estoy triste, realmente estoy triste. Por favor, quédense aquí, vengan conmigo. Vemos que Jesús, a pesar de la tristeza que él tenía, él buscó esa comunión con sus discípulos. Probablemente él quería estar totalmente solo, pero sabemos y entendemos que llamó y llevó a sus discípulos. Vengan conmigo, quédense aquí. Y dice que la distancia era muy corta. Probablemente, solo dice que está cerca, no muy distante. Tal vez al tirar una piedra, ellos podían ver, realmente estaban muy cerca. Quédense aquí conmigo mientras yo voy y oro al Padre. Velen. Si ellos entendían, ellos probablemente, si hubieran entendido correctamente todo, ellos hubiesen quedado despiertos. ¿Qué dice Marcos 14, 37 al 41? Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, y les dijo: dormid ya y descansad, basta. Jesús regresó y los encontró durmiendo. Y es que ya Jesús en los capítulos anteriores, si nosotros vamos al capítulo 13 de Marcos, Él ha hablado acerca de la destrucción del templo. Él les habló que iba a llegar un momento, antes de que esa generación pase, que el templo iba a ser destruido. Y mientras el templo, y eso llega, y en ese momento que iba a haber esa destrucción del templo, iba a haber una gran aflicción para las personas. Iban a estar en medio de una gran aflicción, de una gran angustia, precisamente por lo que conlleva la destrucción del templo. Inmediatamente Jesús explica y dice y habla acerca, de igual manera, pone como ejemplo el templo para hablar acerca del final de los tiempos. Que ellos, mientras esperan que Él venga por segunda vez, en esos últimos tiempos, ellos van a pasar gran angustia, gran aflicción. Nosotros estamos precisamente ya en los últimos tiempos. Entendemos como estos últimos tiempos a partir de que Jesús se fue hasta su segunda venida. Todo ese lapso entendemos que estamos ya en el final de los tiempos, en los últimos tiempos, a eso se refiere.
Mientras nosotros estamos esperando hoy en día que Cristo venga, ¿acaso no hay angustias? ¿Acaso no hay aflicciones? ¿Acaso para la vida del cristiano y para aquel que realmente defiende su fe no es difícil? Somos ignorados, somos ofendidos, somos tratados de locos, de tontos, de bobos por creer en Jesús. Cuando la ciencia supuestamente ha demostrado que Dios no es necesario y que son ideas de la mente del humano. Entonces Jesús en el capítulo anterior les ha hablado, a ustedes no les compete saber el día y la hora en el que yo voy a venir. Lo que ustedes necesitan saber es que mientras yo vuelvo por segunda vez, y en medio de todas sus aflicciones y en medio de todas sus angustias, lo que ustedes deben de hacer es velar, les dice en el capítulo 3. Velen, estén atentos, estén despiertos, estén vigilantes mientras esperan la segunda venida. Y es precisamente lo que Jesús les está enseñando en ese momento. Ante su angustia, esa angustia tal que sentía morir, Jesús se retiró. Él no confió en sus fuerzas, pero él fue sincero, abriendo su corazón al Padre. Si es posible que pase de mí esta hora, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Que se haga que se cumpla, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo que tú. Entonces Jesús precisamente es lo que les está enseñando en este momento. Ellos deben de permanecer firmes y velar. Pero los discípulos no tuvieron ni la capacidad ni la fortaleza para mantenerse despiertos ni siquiera una hora. Parecía que ellos estaban totalmente distantes a la realidad, ignorando las palabras de Jesús. Y notemos que cuando regresa se dirige a Pedro, a quien le acaba de predecir que lo va a negar. Parece ser que Pedro está totalmente, sus oídos y su mente cerrada a la realidad que lo envuelve. Jesús ya ha predicho su muerte, ha instituido la cena antes de esta porción. Ya les ha dicho que esto es el nuevo pacto en mi sangre. Él está anunciando su muerte. Y Jesús les está diciendo, estoy triste, voy a orar, ustedes quédense aquí y velen. Pero parece ser que los discípulos estaban totalmente ajenos a la realidad de lo que pasaba. Así que Jesús se retira por segunda vez, estamos viendo en la porción. Jesús, viene, los encuentra durmiendo. Se dirige a Pedro, Pedro, ¿no duermes? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad, les dice ahora. Y orad, les dice ahora. Y ahora les entrega el propósito y la razón por la cual Él les estaba pidiendo que estuvieran despiertos. No se trataba de permanecer despiertos. Velad y orad, les dice, para que no entréis en tentación. Y es que no se trata de permanecer con los ojos abiertos. Recuerdo cuando en la adolescencia iba con mi madre y iba a la iglesia que me congregaba y cada viernes habían vigilias. La lucha era mantener los ojos abiertos toda la noche. Yo no recuerdo que yo iba a orar o iba a cantar o escuchar la prédica, no. Sabía que los viernes, por lo menos una vez al mes, era el día que iba a luchar para mantenerme despierto toda la noche. Más de alguna vez lo logré. Pero no se trata de mantenerse despiertos toda la noche. Jesús no les estaba pidiendo queden con los ojos abiertos toda la noche, no. Con los ojos abiertos y estar despiertos, ¿van a evitar caer en tentación? No, orando, oren, les dice. Pero tampoco veamos la oración como una herramienta, sino entendamos la oración, el propósito que tiene la oración que Jesús está enseñando, es para estar Él, su voluntad humana, en sintonía total en la voluntad divina. Sus deseos humanos completamente a disposición de los deseos del Padre. Y es que estando despiertos no es así como van a quedar libres o no van a caer en tentación. Jesús entendía lo que estaba por venir para Él, pero entendía perfectamente lo que les esperaba a sus discípulos, lo cual ya se los había dicho. ¿Qué iba a pasar cuando Él se fuera? Y todo lo que iban a vivir mientras Él vendría, o esperaban que Él venga por segunda vez. Jesús entendía perfectamente, así que Él dice, velen, oren, ¿para qué? Para que no caigan y no cedan ante la tentación. Si en la gran aflicción que Jesús tuvo en su alma, Jesús buscó orar, no iba a ser menos para sus discípulos. Si Jesús, entendiendo lo que había por venir,
y su alma se afligió. Y lo que hizo fue orar. No iba a ser menos para sus discípulos por aquello que iban a sufrir y lo que iban a vivir en los próximos años de sus vidas, hasta que ellos murieran. No podía ser menos para ellos que estar firmes, velando y orando, estando atentos, vigilantes, orando a Dios. Y les dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entendemos el espíritu a la parte inmaterial del hombre. Cuando se habla de la regeneración y la gracia y el favor que hemos recibido de parte de Dios, hablamos que la recibimos en nuestro espíritu y que plenamente lo recibimos en nuestro espíritu, pero nosotros estamos esperando a que nuestros cuerpos sean redimidos o que nuestra salvación sea plena cuando Él venga por segunda vez y nuestros cuerpos sean transformados, regenerados. Entonces le dice, ellos, la carne débil, claro, sus cuerpos estaban cansados, estaban agotados y era imposible para ellos velar, pero también entendemos que por el pecado que había en ellos era imposible para ellos orar, mantenerse despiertos, vigilantes. Así que Jesús se retira y repite sus palabras al Padre 3 veces. Era tal su aflicción que Él no cesó su oración hasta que obtuvo una respuesta. No se retiró solo una vez, fue 1, 2, hasta 3 veces Él se retiró y las 3 veces Él encontró a sus discípulos haciendo ¿el qué? Dormidos. Fueron incapaces de estar despiertos. Fueron incapaces de mantenerse en oración. Así que cuando Él viene, ya la tercera vez, probablemente ya habiendo encontrado la fortaleza en su Padre, vuelve a sus discípulos y dice, dormid y descansad. Y luego les dice, basta, como diciendo, ya velé por ustedes, ya oré por ustedes, descansen y duerman lo que resta de la noche. Después el texto es interrumpido con una frase que es, basta, el tiempo ha llegado, vienen los que vienen a traerme. Y hay algunas versiones o algunas traducciones que no se ponen de acuerdo en este punto y quiero hacer una aclaración. Hay versiones que traducen que cuando Él viene por tercera vez, dice, y ellos continuaban durmiendo y descansando. A lo que Jesús les contesta, basta ya. Ya es decir, la tercera vez, la vencida como decimos, y basta ya. Es decir, despiértense, abran los ojos, entiendan lo que está sucediendo. Pero si nosotros vamos en el original, al idioma original, encontramos que lo más congruente es que duerman y descansen. La palabra basta podría referirse, y no quiero llegar en especular, no voy a entretenerme tanto en esto, pero la palabra basta podría llegar a significar basta, en el sentido de que, ok, tranquilos, y hay un corte entre que ellos debían de dormir y descansar, en lo que quedaba de la noche, y ese basta indicando que ya viene el momento en ser entregado. Pero viene Jesús entonces, y recapitulemos lo que estamos hablando. Después de haber celebrado la última cena con sus discípulos, Él va al Getsemaní, sabía lo que venía, Él se apartó porque quería orar. En su gran angustia pide a sus discípulos, quédense aquí, descansen. ¿Cómo los encontró? Durmiendo hasta 3 veces. Él les dijo, por favor, velen y oren. Pero ellos fueron incapaces de hacerlo. Jesús regresa y probablemente ya habiendo encontrado sosiego y habiendo Él encontrado paz en los deseos y en la voluntad del Padre, por encima de sus deseos como hombre, Él se dispone entonces a cumplir los deseos del Padre, y es lo que vemos en Marcos 4, 41 y 42. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Luego de haber orado al Padre durante la noche, Jesús ve venir aquel que lo entregaría. Y Jesús no les dice a sus discípulos, levántense, huyamos todo lo que nos sea posible antes de que nos capturen. Jesús, en su momento, su alma había sido fortalecida, ha encontrado el sosiego en el Padre, entendiendo que los deseos del Padre son perfectos, se levanta y sale al encuentro de aquellos que lo iban a capturar. Sale al encuentro y su accionar es congruente con los deseos del Padre. Así que podemos ver y entender que Jesús, en su angustia, en su gran aflicción, ora al Padre
expresa lo que realmente hay en su corazón. Padre, si es posible que pase de mí esta hora, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es congruente totalmente con su accionar. Aquello que pidió durante toda la noche, lo que acabamos de mencionar, que pase de mí esta hora, comienza a cumplirse. Él había dejado que sus deseos humanos fueran sometidos a los deseos del Padre, saliendo al encuentro de aquellos que lo iban a capturar. ¿Qué nos muestra entonces este pasaje? Ante la angustia y la tristeza mortal de Jesús, Él ora para que se cumplan los deseos del Padre y no los de Él, y pide a sus discípulos que velen y oren para que éstos no entren en tentación. ¿Cómo podemos ver el Evangelio hoy? ¿Cómo nos muestra esto a Cristo? ¿Y cómo esto nos muestra el Evangelio? Y quiero que me acompañe a Hebreos 5, del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y es que en medio de su aflicción, Él dirige su oración al único que realmente puede salvarlo de la muerte. Estamos viendo aquí que Jesús dirigió su oración al único que realmente podía evitar lo que estaba por venir, al Padre. Dice Jesús, con ruegos, con súplicas, con gran clamor y lágrimas. ¿Cuántas veces se retiró a orar al Padre? Lo mismo. 3 veces. Con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, ora al que podía librarlo de la muerte. Y es que desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Cristo debía de sufrir, de padecer. Isaías 53 nos deja claro que el Mesías iba a ser ese siervo sufriente y que Él iba a cargar con los pecados de sus hermanos, del pueblo, y por medio de Él iba a venir la salvación. Nosotros estamos viendo aquí que Jesús, una gran tristeza sobrecogió su alma hasta sentir que moría. El sufrimiento era tal que se dirigió al Padre hasta 3 veces, con la misma oración. ¿El Padre escuchó su súplica? Claro que escuchó su súplica. ¿Por qué? Porque el texto en Hebreos nos dice que Él tenía un temor reverente al Padre. Él no oraba para que, la oración de Jesús no era para que se cumplieran sus deseos humanos, sino para que la voluntad, los deseos del Padre fueran cumplidos a cabalidad y a perfección. Él ora para que su humanidad esté en total sintonía y acorde a la voluntad divina, a los deseos de su Padre. Y mientras Jesús se retira a orar al Padre, Él pide a sus discípulos que velen y oren para no entrar en tentación, y que nosotros sabemos ahora que esto para ellos era totalmente difícil, imposible por sus pecados. Pero así nosotros sin Cristo somos totalmente incapaces de poder velar. Nosotros sin Cristo no podemos decir no a la tentación. Sin Cristo y sin su evangelio en nuestras vidas somos totalmente incapaces de permanecer firmes en oración. Y una y otra vez cedemos ante la tentación. Usted y yo sin Cristo somos personas que vamos siguiendo nuestros propios deseos. Si no permanecemos en la palabra, si no permanecemos en Cristo Jesús, y si no fuese por Cristo Jesús, nosotros no estaríamos aquí ahora. Más en estas fechas de vacación. Estaríamos buscando cualquier cosa, buscando alguna fiesta, distanciarnos, alejarnos, aprovechemos al máximo estos pocos días de vacaciones porque para que vuelvan va a pasar un año. Así que disfrutemos. Si no fuera por Cristo, estaríamos en pos de nuestros propios deseos. No podríamos estar vigilantes, no podríamos estar orando ni velando firmes en el Evangelio. Sin Cristo, nuestra oración no podrían ser escuchadas nuestras oraciones. Sin Cristo y su Evangelio, y si no fuese por Cristo Jesús, nosotros no pudiésemos orar. No sabríamos ni cómo orar al Padre. No sabríamos a quién dirigir nuestras oraciones, y sobre todo si buscamos y lográramos orar algo, no seríamos escuchados. Nuestra oración no pasaría más que de nuestro corazón y nuestra mente. Y no obtendríamos nunca una respuesta de parte de Dios. Y es que la oración de Jesús tenía como propósito que los deseos del Padre se cumplieran, y en ningún momento quiere que sus deseos humanos pasen a ser prioridad. Por eso vemos que dice Hebreos 5, por el sufrimiento que pasó, Él aprendió obediencia.
Y dice después, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando Jesús regresó de orar por tercera vez, Él se dispuso a entregarse. Basta, ahí vienen. Vamos, salgamos. Y Jesús sale al encuentro de ellos. Y precisamente el relato después nos menciona cómo Judas dice, aquel que yo bese, a él prendedle. Y dice que lo besa espretizosamente, lo besa para que después lo lleguen, lo capturen. Y él no ofrece ninguna resistencia, él se entrega. Vemos cómo su oración cumple ese propósito por ese sufrimiento y vemos que su accionar era congruente. ¿Cómo lo sabemos? Porque él fue obediente. Su oración no era una herramienta para cumplir sus propósitos, sino su oración era para que la voluntad del Padre, él como hombre, en su humanidad estuviese totalmente en sintonía con los deseos del Padre, lo cual quedó reflejado en su accionar porque inmediatamente después él se entregó. Él fue y no opuso resistencia para que la voluntad del Padre se cumpliese y los deseos del Padre se cumpliese. Si no hubiese sido esto así, usted y yo no estuviéramos acá. Si Cristo no sube a la cruz, usted y yo no tuviéramos más que muerte eterna. No tendríamos más opción que estar revolcándonos en nuestros propios pecados. Vemos a Jesús que luego de su tercera oración, una vez más, Él se dispone, Él se entrega. En Cristo ahora cada uno de nosotros somos capaces entonces de poder velar, de poder orar, para no ceder ante la tentación. Y es únicamente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz que es posible para nosotros estar firmes en oración, ya que Él intercede delante del Padre todo el tiempo por nosotros. En Cristo nosotros podemos ser obedientes y mantenernos firmes velando y orando. Solamente en Cristo nuestra oración es escuchada, pero también nuestro accionar es acorde a la voluntad y los deseos del Padre. Así como vemos en Jesús, que encontró paz en medio de su aflicción en los deseos del Padre, ahora nosotros encontramos paz en los deseos también del Padre, ya sea que pasemos cualquier angustia, y mientras nosotros somos tentados de dudar de nuestra fe, somos capaces de mantenernos firmes únicamente en Cristo Jesús. Así que podemos ver el Evangelio de esta manera. Para nosotros es imposible estar orando. Si usted y yo hubiéramos sido dentro de los 3 escogidos, exactamente lo mismo hubiese pasado. Nos hubiésemos quedado dormidos. Y cuando hubiese regresado Jesús, ni nos hubiésemos inmutado, ni lo hubiésemos oído, si Él no nos hubiese despertado. Pero entendamos que para nosotros lo que es imposible, sabemos que es posible únicamente en Cristo Jesús. Lo que es imposible por nuestro propio pecado, por nuestra arrogancia, nuestra altivez, si nosotros nos rendimos a Cristo, sabemos y entendemos que es posible únicamente a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Qué implica esto para nosotros? ¿Qué implica esto para nuestro día a día? Y aquellos que nos visitan y que no creen en Jesús y les parece algo ridículo, quiero que entendamos que si Cristo Jesús no hubiese muerto en la cruz, no fuese posible que la gracia de Dios se manifestara y su salvación se manifestara. Y es que gracias a que Él fue obediente en la cruz, como leímos en Hebreos, es que por medio de su obediencia Él fue perfeccionado y vino a ser fuente de salvación para muchos. ¿Para quiénes? Para aquellos que le obedecen. Y es que ¿hasta cuándo seguirá confiando en sus propias fuerzas? ¿Hasta cuándo vamos a ser o va a ser tan rebelde de no confiar en Cristo Jesús y no creer que Jesús es Dios? Y nosotros también tenemos otras implicaciones para nosotros. ¿Qué implica esto para nosotros? Debemos de velar y orar, hermanos. Velemos, oremos. En medio de nuestras aflicciones, velemos para no caer en tentación. ¿Cuál es la tentación a la que nos enfrentamos todos los cristianos? Dudar de la fe. Dudar de la fe. En medio de nuestras aflicciones, lo más fuerte es dudar si Dios existe o no existe. Si Dios está ahí o es verdadero o no. En nuestro día a día dudamos, bueno, ¿y esto será realidad o no? Ya pasaron cuántos años desde que Cristo se fue al cielo. ¿Realmente va a regresar? Y cada una de nuestras pruebas, en medio de ellas, somos tentados fuertemente
a dudar de nuestra fe. Pero vemos que la oración no es para no caer en tentación. La oración no es para sacarnos del pecado. Si usted está pecando, obedezca a las Escrituras. Ahí hay que obedecer. No se trata de, Señor, ya no quiero pecar, sácame de este pecado. No, obedezca, la palabra ya está dada. Y eso es pecado, así que arrepiéntase, confiéselo, dé la vuelta y permanezca en Cristo. La oración que estamos viendo aquí y la cual estamos siendo instruidos es una oración para no caer en tentación. Pedro no veló, así que después sabemos y entendemos que lo negó. Y vemos cómo en las Escrituras Pedro fue madurando, entendiendo, y vemos las cartas de Pedro a un Pedro totalmente distinto, habiendo entendido todo esto. Pero la oración no es para sacarnos del pecado, es para no caer en tentación, para mantenernos firmes. La oración no es una herramienta, hermanos, para obtener lo que nosotros queremos. No es una herramienta que voy a usar cuando ya de verdad estoy tan afligido, porque muchas veces oramos solo cuando hay aflicción. El velar implica estar vigilantes todo el tiempo. La oración no solamente es cuando estamos en necesidad, la oración es todo el tiempo. Pero muchas veces la utilizamos como una herramienta para obtener una respuesta, y cuando no tenemos una respuesta rápida, nos desesperamos. Jesús insistió hasta 3 veces en su oración al Padre. Y vemos que Jesús oró por lo que había de venir. No va a ser menos para nosotros. Es necesario que oremos todo el tiempo, hermanos, en todo momento, y no como una herramienta para obtener lo que yo quiero, sino que mi oración debe de llevarme a ser unísono a la voluntad de las Escrituras del Padre mostradas en las Escrituras para nosotros. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si hay alguno entre nosotros que está afligido, oremos a Dios. Velemos y oremos a nuestro Dios. Segundo, seamos obedientes. Jesús sabía el sufrimiento y la agonía que estaban por venir, pero Él antepone los deseos del Padre a los personales. Debemos de ser nosotros obedientes ante cualquier prueba, cualquier aflicción, aunque esto implique que lleve un rechazo, dolor o hasta la muerte. Porque sabemos que si cumplimos la voluntad del Padre, eso traerá beneficios eternos. Así es lo que vemos en el caso de Hebreos, que dice que Él, por ser obediente, Él fue perfeccionado, y por la obediencia, Él murió en la cruz, y esa misma obediencia vino Él a ser fuente de salvación. Lo que Cristo mismo hizo, su obediencia, tuvo beneficios eternos para aquellos que creen y que lo obedecen, que guardan su palabra. Así nosotros debemos entender que debemos de ser obedientes, fieles a las Escrituras, mantenernos firmes, porque sabemos que eso traerá beneficios que son eternos y no temporales. Esa obediencia muchas veces va a implicar rechazo, va a implicar dolor, angustia, aflicción, que es lo que estamos viendo en el pasaje. Pero en medio de eso debemos de estar firmes en Cristo Jesús. Y como último, creo que pensando en estas fechas, debemos de guardar nuestro testimonio, hermanos. En estos próximos días, que son pocos de vacación, somos tentados muchas veces. Somos tentados a dar rienda suelta al pecado. Pero mantengámonos firmes. Somos tentados a dudar de nuestra fe, pero mantengámonos firmes en las Escrituras. Congreguémonos. Seamos fieles a Dios. Confiemos en Él. No cedamos ante nuestros deseos o nuestra haraganería, sino que permanezcamos firmes y guardemos el testimonio ante los demás. Guardemos el testimonio para que por medio de ellos ver nuestro testimonio también ellos puedan acercarse y preguntar, y nosotros aprovechar para poder evangelizar, hablar de Cristo Jesús. Vamos a orar.